Hoy visitaremos el municipio de Villa de Leyva en el departamento de Boyacá. Allí, posados en el valle interandino del río Muniquirá y el valle sagrado de Saquencipa, un conjunto de monolitos ubicados de manera estratégica para dar cuenta del movimiento del sol, resisten al paso del tiempo y a los procesos coloniales. En estas tierras altas y planas de la cordillera oriental de los Andes, un número importante de comunidades conocidas como los muiscas habitaron estos territorios y los cargaron de sentido. Los muiscas, quienes contaban con un complejo sistema económico, político y cultural, configuraron en el cielo parte de sus tradiciones, siendo fundamental para la cosmovisión de este pueblo. Hoy en un universo de historias, el Observatorio Solar Muisca de Saquencipa, herencia material y cultural de las comunidades prehispánicas que habitaron el altiplano cundiboyacense. Quédense con nosotros. Nuestro viaje inicia en la sabana de Bogotá. Debemos recorrer 150 kilómetros para llegar a nuestro destino. Atravesamos el nororiente del departamento de Cundinamarca e ingresamos a la provincia de Ricaurte, hacia el centro-occidente del departamento de Boyacá. A medida que nuestro viaje transcurre, notamos cambios significativos en el paisaje. La carretera bordea un conjunto de cadenas montañosas de tono sepia, con pliegues casi simétricos en sus faldas, lo cual nos da pistas de los procesos geológicos que afrontó la Tierra hace más de 145 millones de años en el periodo geológico conocido como el Cretácico. Producto de la formación de la cordillera de los Andes y los cambios climáticos comunes en nuestro planeta, en Villa de Leyva existe una impresionante diversidad ecosistémica. Encontramos el santuario de flora y fauna de Iguaque, un páramo posado en la cordillera oriental de los Andes de gran significación para los muiscas. Terrenos erosionados en las antiguas zonas marinas, pobres en vegetación hasta el punto de ser confundidas con zonas desérticas, y en contraposición, terrenos de alta precipitación donde el agua hace fértil la tierra. En este viaje nos acompañará Miguel Balbuena, quien a partir de su experiencia en procesos de recuperación del conocimiento cultural asociado al cielo de las comunidades indígenas, será nuestro guía en el reconocimiento de este territorio. Mi nombre es Miguel Balbuena, soy licenciado en Física de la Universidad Distrital. En este momento hago parte del equipo planetario de Bogotá como uno de los líderes temáticos en astronomía y ciencias naturales del equipo misional, y además trabajo como coordinador temático de Sol Muisca. Sol Muisca es el primer y único centro de interpretación sobre la cultura muisca que existe en el país. Llevo varios años haciendo investigación, primero desde el marco de mi proceso de formación en astronomía, en astrociencias, y además hago ejercicios de comunicación científica, no solamente en el marco del Planetario de Bogotá, sino en otras instituciones y escenarios que me han dado la posibilidad de estar en varios lugares charlando, comentando sobre temas de observación astronómica, sobre temas formales de astronomía. Creo que las metodologías junto con el saber previo da la posibilidad de entender un poco y dimensionar también cuáles son esos elementos que las comunidades indígenas han venido construyendo desde su marco cultural y desde su saber y tradición, y así tratar en un ejercicio inicial, sin ser el más indicado, en traducir cuál es ese saber, ¿cierto? Para que nosotros hoy desde Occidente reconozcamos cuáles son esas premisas, saberes asociados al cielo y a su vida diaria, a su cotidianidad. Creo que esos elementos han permitido el trato o el trabajo con las comunidades indígenas de mi parte. Terminando la tarde, llegamos al municipio de Villa de Leyva. Luego de una breve estadía en el pueblo, nos dirigimos al Parque Arqueológico de Muniquirá por una carretera estrecha.
A unos 20 minutos del centro del pueblo, encontramos la entrada al parque y frente a este el centro de interpretación Sol Muisca. El Parque Arqueológico de Moniquirá es conocido comúnmente como Infiernito, nombre de herencia colonial. Hay varias interpretaciones, ¿no? Dos que me parecen muy curiosas. La primera es que cuando los españoles se movilizan por estos territorios, estaban acostumbrados a temperaturas bajas y se encuentran con una temperatura alta casi infernal. Esa es una. Y la segunda es que cuando llegan a este territorio se encuentran un montón de rocas en formas fálicas, ¿cierto? Es decir, rocas en formas de pene, con los muiscas tomando chicha y bailando alrededor. Es un culto al demonio, ¿no? De ahí pues ese ejercicio de satanización sobre el territorio, que no es único, ¿no? En cualquier lugar encontramos muchas interpretaciones hacia lo demoníaco, diabólico, que se relacionaba con lo nativo. A partir de las crónicas españolas, estudios antropológicos y procesos de memoria desde la oralidad, surge una interpretación de cómo los muiscas se organizaban en sus territorios a nivel político y geográfico. Al parecer, alcanzaron un nivel de centralización política estructurada, organizados en cacicazgos o poblaciones que agrupaban diferentes unidades sociales, siendo liderados por los denominados caciques. Existían dos grandes cacicazgos: el Zipazgo, en el territorio sur, y hacia el norte el Zacazgo, teniendo a Bogotá y Tunja como capital respectivamente. Pero se supone que hay un lugar central entre esos dos territorios, que es donde ni el Zipa ni el Saque tenían poder, pero era un espacio de encuentro entre los dos. Incluso cuando uno mira los mapeos que hacen pues, los colonizadores cuando llegan a este territorio, dibujan este territorio como esa intersección. Por eso es Saque en Zipa, el conjunto de los dos. Pero pues es el nombre de todo el territorio, que de hecho va hasta Santander, baja un poquito más hacia el sur, es extenso. Entonces es una invitación también a resignificar hasta el nombre, ¿no? Dejar de llamarlo Infiernito y empezarlo a llamar como Observatorio Solar Saquencipa, de Saquencipa. A inicios de la década del 60, el antropólogo boyacense Eliezer Silva Celis escuchó que en Villa de Leyva algunas personas estaban haciendo guaquería. Al llegar al territorio se encontró con unos monolitos con formas fálicas, unas hileras de rocas organizadas de manera premeditada, restos óseos de personas que estaban enterradas en este territorio y otros hallazgos como piezas orfebres y cerámicas. Silva Celis, quien ya había realizado el levantamiento del Templo del Sol en Sogamoso, realizó un ejercicio de levantamiento del observatorio astronómico con las dos hileras de rocas que estaban dispuestas sobre las líneas equinocciales, es decir, estas marcan los puntos cardinales este y oeste. Pero la intención era más también, ¿no? Y era que la gente llegara acá y no viera solamente rocas, sino que comprendiera un poco de la historia, de cuál es el contexto, de por qué pasa esto astronómicamente y tal vez cuál era el valor del cielo para una cultura como la muisca. Y en todas las posibilidades de interpretaciones pues podemos dar cuenta de algunas, ¿no? Hoy reconocemos que existen varios observatorios astronómicos en el altiplano cundiboyacense. ¿Eso qué implica? Implica que la medición del tiempo o la observación o contemplación del cielo era importante, ¿sí? Que exista uno hacia la parte central del altiplano, otro hacia el norte, los templos como el Templo del Sol en Sogamoso que tengan orientaciones respecto al sol y están en todo el territorio. Entonces los muiscas fueron observadores, porque damos cuenta que hay vestigios arqueológicos que nos dicen eso. Pero Villa también carga algo especial respecto a la contemplación meramente, y es que Villa de Leyva, con toda esa corriente montañosa que es donde se encuentra la laguna de Iguaque, que además tiene un valor simbólico y significativo del origen de la vida humana en la tierra para los muiscas,
pues hace que las nubes no estén tan presentes durante el día, en las noches, que se generen climas áridos, secos. De hecho, esta zona que llaman desierto de la Candelaria realmente es un ecosistema de bosque seco, que es muy particular, ¿no? Tan pegadito también a un lugar donde hay agua por montones, que es el páramo de Iguaque. Entonces el hecho de que las noches estén despejadas, el hecho de que en Villa de Leyva se puede hacer contemplación, se puede hacer observación astronómica, seguramente tuvo que ser significativo para todas las personas, ¿sí?, que habitaron acá. De hecho, hoy para el que llega a encontrarse con los cielos despejados como los que hay en Villa de Leyva en el marco de los festivales o de cualquier visita, es increíblemente significativo porque llama la atención, ¿no? Y me encuentro un lugar en la mitad de Boyacá en donde tengo la posibilidad de observar el cielo con las condiciones que hay y que además tiene historia de que ya llevamos más de 3000 años observándolo desde acá. El Parque Arqueológico de Moniquirá está dispuesto por 3 secciones en un área abierta. Una sección donde se encuentra el observatorio astronómico con las 2 hileras de rocas que trazan las líneas equinocciales proyectadas hacia el horizonte, y además otro conjunto de piedras alrededor de estas hileras, de las cuales aún no se ha consolidado una interpretación. En la parte posterior del observatorio encontramos un conjunto de monolitos con forma fálica, es decir, con forma de pene, cuyas interpretaciones están dadas hacia la fertilidad. Cuando esto no estaba cercado, la gente venía aquí pensando en que era un territorio de la fertilidad, porque era también algo que vendían mucho. Entonces las parejas que no podían tener hijos venían, ponían su carpa ahí y trataban de hacer la tarea. Y a unos 300 metros de esta zona se encuentra una tumba con los restos óseos de 3 seres, 2 mayores y un bebé, los cuales fueron hallados hacia el año 2005. Realmente era una tumba que tenía 4 rocas superpuestas con una puertica. Hoy tiene una interpretación diferente también, entonces le han puesto monolitos como para hacer la asociación del ingreso, pero realmente eran 4 piedras. Y esas son como las 3 zonas que componen el Observatorio Solar de Sacancipá. ¿Y por qué solar? Pues por el Observatorio Astronómico específicamente, ¿no? Que son pues esas 2 hileras de rocas. Es muy curioso también porque ahí hay una piedra caída. Esta piedra caída dicen que era como un dolmen central. Y si uno traza una línea entre la roca más grande, que está allá, la primera de esta hilera, con el dolmen hipotético central que estaba, y la última roca de esta hilera, uno traza una línea y se va hacia el solsticio. Y si uno traza una línea entre la última roca que se encuentra por acá, el dolmen central, y la primera de allá, se va hacia el otro solsticio. Es muy importante resaltar que las interpretaciones astronómicas realizadas hoy en día en el Observatorio Solar Muisca están dadas respecto a nuestras propias representaciones del universo, es decir, las del mundo occidental. No podemos concluir si efectivamente las asociaciones astronómicas eran las mismas. Es más, en una comunidad como la Muisca, que formalmente no existe, se hace muy complejo el proceso de interpretación. Desde la formalidad, los muiscas fueron un grupo de personas que se asentaron en el altiplano cundiboyacense, incluso en una partecita de Santander, que según hallazgos arqueológicos tienen presencia en 3 momentos diferentes en el territorio, iniciando en un periodo precerámico que es de 800 años antes de Cristo hacia atrás, posteriormente en un periodo llamado el periodo Herrera, que es entre 800 años antes de Cristo y 800 años después de Cristo, y el periodo Muisca, que es el que se reconoce formalmente como Muisca, que es de 800 años después de Cristo en adelante. Ese en adelante tiene precisiones. Hay algunos antropólogos que dan cuenta de que pues, los muiscas se extinguen en un momento específico de la historia. Hay otros que reconocen los procesos de resignificación que hoy algunos
cabildos o resguardos pues desarrollan en el altiplano cundiboyacense. Y la partecita que creo que es interesante viene siendo que los muiscas fueron, al parecer, muy buenos observadores del cielo. Se dedicaron durante mucho tiempo de su vida a contemplar el cielo, ¿sí? Intuimos que es la forma en cómo ellos pudieron relacionarse o reconocer esos movimientos progresivos que posteriormente les permitieron reconocer patrones en el territorio, patrones climáticos, de tiempo atmosférico, temporales, culturales. Entonces creo que por ahí va el aporte. Los muiscas como un grupo de personas que fueron contempladores del cielo y que esas contemplaciones les permitieron asociar los fenómenos astronómicos con su vida y con su cotidianidad, cosa que es bien significativa y que pues hay que reconocer también que es como una de las prácticas culturales más importantes en la antigüedad. Frente al Parque Arqueológico de Moniquirá se encuentra el Centro de Interpretación Sol Muisca, un lugar donde podemos encontrar hospedaje, actividades de observación e interpretación del cielo y acompañamiento en los procesos de reconocimiento del territorio. Allí nos recibe Carlos Alberto Romero. Bueno, buenos días, Oscar. Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Alberto Romero, director del Centro de Interpretación de la Cultura Muisca, Sol Muisca, aquí cerca de Villa de Leyva, territorio, sector que llaman el Infiernito. Bienvenidos a este espacio. Bueno, pues aquí este territorio es un territorio que es de gran valor en el tema de nuestros ancestros indígenas, épocas prehispánicas, en sector que nos deja ver en las investigaciones arqueológicas cómo aquí tuvo épocas milenarias inclusive, con presencia fuerte de comunidades y de poblados indígenas, en este caso los muiscas, posiblemente anteriores a ellos los herreras. No se sabe muchas cosas con exactitud, pero sin duda es un territorio muy interesante. Yo llevo aquí más o menos unos 10 años viviendo y me he conectado mucho con conocer más de la historia de estos escenarios tan interesantes y en lo posible tratar de rescatar algo de ello, bien de las investigaciones que se han hecho, bien de lo que se conoce de la oralidad, en fin. Y aquí a través de un centro de interpretación que se llama Sol Muisca, estamos tratando de recuperar mucho de la memoria, de lo que pudo haber sido el territorio y también de la cultura muisca como tal. Entonces estamos alrededor de ello, es un territorio con unas características muy interesantes, no solamente en el tema terrestre, pues llamémoslo, sino de las mismas características que presenta en cuanto al tema geográfico con sus cielos muy despejados, porque aquí estas zonas son de muy baja nubosidad, entonces permiten observar unos cielos maravillosos en la bóveda celeste. Entonces seguramente estos ancestros estaban muy presentes aquí porque eran grandes observadores, no solamente al sol, sino todo lo que sucedía y nos dejaba ver el cielo en esas noches, ¿no? Aunque en la actualidad el Parque Arqueológico y Centro de Interpretación están divididos por una carretera que conecta dos veredas, originalmente estos eran un solo territorio. Cuando se estaba haciendo el levantamiento y construcción del Centro de Interpretación Sol Muisca, se encontraron restos óseos humanos, instrumentos musicales, piezas orfebres y piezas en cerámica, lo que nos permite concluir que el territorio no solo tenía una connotación ritual, sino que era habitado y vivido por las comunidades. Digamos, este espacio, como lo comentaba ya Carlos, tiene unas características muy particulares, ¿no? Cuando empezamos a concebir el centro de interpretación, cuando empezamos a concebir algo en este lugar, la primera idea que surgió fue hacer un museo, ¿cierto? Como referencias, por aquí muchos espacios de museo, queríamos mostrar algunas cosas a las personas, pero también queríamos que la gente viviera una experiencia, ¿sí? Y el hecho de vivir una experiencia implicaba
de alguna u otra forma relacionarse con su entorno. ¿Por qué? Porque estos lugares arqueológicos generalmente están tal como los vemos acá, ¿no? Son algunas rocas, algunos hallazgos arqueológicos cercados, uno los ve desde lejos, ¿no? Pero esto lo hicieron nuestros abuelos, ¿sí? De alguna u otra forma existe una relación entre este territorio, lo que hay en el territorio, con nuestras vidas, nos construyó también como sociedad, hay una historia que marcó hitos relevantes en términos culturales para la vida de nuestros abuelos, que se traducen en cosas que hoy también de alguna u otra forma vivimos, algunos sincretismos culturales. Entonces, pensando en eso y en el hecho de la vivencia, dijimos, ¿qué es lo más cercano a un espacio que sea para mostrar, pero también para vivir experiencias? Y es ese concepto, el concepto de centro de interpretación. El Sol Muisca cuenta con amplias zonas verdes, chozas ubicadas de manera específica con sus puertas apuntando hacia el nororiente, para dar cuenta de la salida del sol. Áreas comunes con vegetación de la región, un reloj solar y unos espacios específicos para el ejercicio de compartir la palabra y a partir del diálogo de saberes, conjugar el conocimiento. Y en el principio, cuando nace esto ya en físico, lo que hicimos fue hacer la tarea que suponemos que hacían los muiscas, que era observar. Claro, hoy tenemos un montón de herramientas tecnológicas que nos permiten y nos facilitan muchas cosas, pero todo lo que se ha construido en términos astronómicos se hizo observando, detalladamente, juiciosamente, día a día, para sentir qué fue lo que esa gente y lo que ellos hicieron, ¿sí? Porque pudimos haberlo hecho en 2 días, ¿cierto? Referenciando acá fácilmente, haciendo levantamiento topográfico, dando cuenta de dónde está el oriente, el occidente, norte, sur, los puntos solsticiales y ya. Pero no, la intención fue diferente. La intención fue vivir esa experiencia de observación, de contemplar, y así medianamente hemos venido construyendo. Y lo que hemos hecho es sumar saberes, ¿sí? Entonces está el saber en el que hay gente que se relaciona de maneras diferentes y entiende la naturaleza de manera diferente hacia ellas mismas. Bienvenidos, son acá. Habemos personas que tenemos una perspectiva un poco más asociada a la observación, a la medición, a la interpretación desde la academia. También se ha planteado desde acá, se han sumado universidades, gente que hace arqueología, antropología, indígenas, muiscas que tratan de hacer recuperación, resignificación, indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, indígenas del Amazonas, y todo eso, digamos, ha construido este escenario con un discurso asociado al compartir, al presentar experiencias y a que la gente venga y viva también, ¿no? El hecho de pararse frente a estas rocas, a estos palos y decir esto es una forma de medir el tiempo. O el hecho de entrar a una casa como esta, es un bohío, una maloca, de espaldas asociado al que tengo que darle como una reverencia también al sol, como un ser significativo para pues, las comunidades. Eso genera también vivencia, el hecho de sentarse en círculo, que es la forma como se comparte con las comunidades. Aunque las versiones del universo desde la perspectiva occidental sean disímiles a las representaciones del universo de las comunidades indígenas, es importante resaltar el valor y la necesidad de reconocer estos espacios, de habitarlos de otras formas y con otras intenciones, de sumarnos al ejercicio de compartir la palabra y a partir de la conjugación de saberes, fortalecer los procesos de memoria ancestral del territorio. Reconocer que en este territorio existieron culturas con prácticas propias de observación, de medición temporal o siquiera de contemplación de lo que existe en el universo es muy, muy valioso porque nos da un carácter de identidad también, ¿no? Reconocer esas prácticas propias, incluso aterrizarlas
en esos procesos y ayudarle pues a esos procesos que hoy se reconocen y generan un proceso de resignificación de la memoria ancestral del territorio, podríamos aportar mucho a conocer nuestra historia, a generar identidad y apropiación por el territorio. Creo que al fin y al cabo es lo que buscamos muchos, ¿no? Que la gente valore su territorio, que la gente cuide su territorio y en consecuencia que la gente ame su territorio. Eso puede generar procesos de defensa y de apropiación territorial muy fuerte, muy fundamentada, que nos ayudarán como sociedad colombiana. Así cerramos nuestra última máquina de observación del cielo. Queremos agradecer al Centro de Interpretación Sol Muisca por el apoyo para la grabación de este podcast y extender un agradecimiento especial a Miguel Balbuena. Este programa fue posible gracias al equipo de divulgación y educación del Planetario de Bogotá. Recuerden escucharnos en la plataforma idartesencasa.gov.co, por Seca Web y las plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y Google Podcast. Hoy los acompañamos. En la locución y edición, Camilo Andrés Guerrero. En la investigación, guión y dirección general, Óscar Fabián Montenegro. ¡Hasta la próxima!